verdad bíblica respecto a las circunstancias. La Biblia abunda en casos que ilustran esta verdad central, pero en particular hoy me gustaría que consideremos juntos el caso registrado en Éxodo 17. 1 a 7. En Éxodo 17 encontramos al pueblo de Israel después de haber salido librera de la esclavitud que tenían en Egipto, gracias a la poderosa mano de Dios que envió plagas al faraón para que dejara ir a su pueblo. Habían cruzado ya el Mar Rojo y Dios ya estaba haciendo entregas diarias del maná o pan del cielo que caía todos los días para que ellos lo recogieran. Dios había mostrado su poder, protección y sustento para ellos todos los días. Pero llegan a un lugar desértico llamado Refidim y el versículo 1 nos dice que no había allí agua para que bebieran. Los israelitas se enfrentan ante una circunstancia difícil y el calor comenzó a apretar, no había agua ahí. Respondieron a estas circunstancias así, v2 a 3 así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16 2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Los israelitas estaban sedientos, y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban, solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Era difícil su situación, claro, nadie niega eso. Fue correcto quejarse, murmurar, desconfiar, amenazar, y casi apedrear a Moisés. No, la sed causó esos pecados. Nuestra tendencia moderna sería decir sí, pero la enseñanza bíblica es distinta. Nos dice la Biblia en los versículos 4 al 6, que Moisés clama al Señor y Dios le dice que en compañía de los ancianos de Israel caminarán hacia una roca que estaba en el monte Horeb. Allí Moisés debía tomar su vara y golpear la roca y de esas peñas saldría agua para todo el pueblo. Efectivamente, Moisés lo hizo y el pueblo pudo saciar su necesidad. Pero el versículo 7 nos aclara un poco más el fondo de este asunto. Nos dice, además, a ese lugar lo llamó Masá prueba o provocación y también Meribá altercado, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Este versículo nos muestra el problema de raíz o el fondo del asunto. Nos muestra de dónde surgieron esos reclamos, murmuraciones, quejas y deseos de homicidio. No fue de la sed que experimentaban, eso. Solo fue el contexto o el entorno o la ocasión. El asunto de fondo de donde provinieron todos esos pecados estaba dentro de ellos mismos. Estaba en lo que creían de Dios y lo que deseaban de Dios. Es decir, el problema real no estaba en sus circunstancias, sino en su corazón en lo que creían y deseaban. En sus corazones ellos murmuraron contra Dios porque dejaron de confiar en Dios. Notemos la pregunta, que se hacen a manera de reclamo. ¿Está